Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estimados amigos, gusto en saludarles y desearles un lindo día lleno de muchas bendiciones. Iniciemos estas bendiciones estudiando la palabra de Dios con el tema La verdadera grandeza. El texto bíblico se encuentra en Daniel capítulo 4 versículo 31 y dice así: Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Oremos, por favor. Bendícenos, Señor, en el estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. El gran rey Nabucodonosor, habiendo sido alabado por los honores mundanales y reconocido por Dios mismo como Rey de Reyes, había atribuido a veces, mas no siempre, la gloria y el esplendor de su reino a favor de Jehová. Fue lo que sucedió después del sueño de la gran imagen. Su espíritu sintió la profunda influencia de esa visión y del pensamiento de que el imperio babilónico, por universal que fuera, iba a caer finalmente y otros reinos ejercerían el dominio, hasta que al fin todas las potencias terrenales cedieran su lugar a un reino establecido por el Dios del cielo para nunca ser destruido. Algunas veces cuando Dios nos concede talentos para hacer riquezas y nos da cierto poder, desafortunadamente perdemos la visión de ser humildes y agradecidos con Dios y nos tornamos orgullosos, déspotas y egoístas. Y el Todopoderoso nos llama la atención para reflexionar. Más tarde, Nabucodonosor perdió de vista el noble concepto que tenía del propósito de Dios concerniente a las naciones. Sin embargo, cuando ese espíritu orgulloso fue humillado ante la multitud en la llanura de Dura, reconoció una vez más que el reino de Dios es sempiterno y su señorío de generación en generación. A pesar de ser idólatra por nacimiento y educación y de humillarse a la cabeza de un pueblo idólatra, tenía un sentido de la justicia y lo recto, y Dios podía usarlo como instrumento para castigar a los rebeldes y para cumplir el propósito divino. Mientras añadía una nación tras otra al reino babilónico, aumentaba su fama como el mayor gobernante de la época. No es sorprendente que en su prosperidad un monarca tan ambicioso y orgulloso se sintiera tentado a desviarse de la senda de la humildad, la única que lleva a la verdadera grandeza. Su pasión como constructor y su señalado éxito al hacer de Babilonia una de las maravillas del mundo antiguo, halagaron su orgullo al punto de poner en grave peligro sus realizaciones como sabio gobernante, a quien Dios pudiera continuar usando como instrumento para la ejecución del propósito divino. En su misericordia, Dios dio al rey otro sueño, para advertirle del riesgo que corría y del lazo que se le tendía para arruinarlo. En una visión de noche, Nabucodonosor vio un árbol gigantesco que crecía en medio de la tierra, cuya copa se elevaba hasta los cielos
y cuyas ramas se extendían hasta los fines de la tierra. Los rebaños de las montañas y de las colinas hallaban refugio a su sombra, y las aves construían sus nidos en sus ramas. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y para todos había en él mantenimiento. Y manteníanse de él toda carne. Mientras el rey contemplaba ese grandioso árbol, vio que un vigilante y santo se acercaba al árbol y a gran voz clamaba: «Cortad el árbol y desmochad sus ramas, derribad su copa y derramad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de las ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de metal entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte con las bestias en la hierba de la tierra. Su corazón sea mudado de corazón de hombre, y sea dado corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la demanda, para que conozcan los vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y que al quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres». Muy perturbado por el sueño, que era evidentemente una predicción de cosas adversas, el rey lo relató a los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Pero aunque el sueño era aparentemente claro, ninguno de los sabios pudo interpretarlo. Una vez más, en esa nación idólatra debía atestiguarse el hecho de que únicamente los que aman y temen a Dios pueden comprender los misterios del reino de los cielos. En su perplejidad, el rey mandó llamar a su siervo Daniel, hombre estimado por su integridad y sabiduría sin rival. Cuando Daniel estuvo en presencia del rey, Nabucodonosor le dijo: «Belsasar, príncipe de los magos, ya he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Exprésame las visiones de mi sueño que he visto y su declaración». Después de relatar el sueño, Nabucodonosor dijo: «Tú pues, Belsasar, darás la declaración de él, porque todos los sabios de mi reino nunca pudieron mostrarme su interpretación, mas tú puedes». Para Daniel, el significado del sueño era claro y le alarmó. Estuvo callado casi 1 hora y sus pensamientos lo espantaban. Viendo la vacilación y la angustia de Daniel, el rey expresó su simpatía hacia su siervo y dijo: «Belsasar, el sueño ni su declaración no te espanten». Daniel contestó: «Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su declaración para los que mal te quieren». El profeta comprendía que Dios le imponía el deber de revelar a Nabucodonosor el castigo que iba a caer sobre él por causa de su orgullo y su arrogancia. Esta es la declaración, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre el rey, mi señor, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo dará. Y lo que dijeron, que dejase en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino se te quedará firme, luego que entiendas que el señorío es en los cielos. Habiendo interpretado fielmente el sueño, Daniel rogó al orgulloso monarca que se arrepintiese y se volviese a Dios, para que, haciendo él bien, evitase la calamidad que le amenazaba. Pero el corazón que no ha sido transformado por la gracia de Dios no tarda en perder las impresiones del Espíritu Santo.
La complacencia propia y la ambición no habían sido desarraigadas todavía del corazón del rey y más tarde volvieron a aparecer. Un año después de haber recibido la sentencia, mientras Nabucodonosor andaba en su palacio y pensaba con orgullo en su poder como gobernante y en su éxito como constructor, exclamó: ¿no es este lugar la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Estando aún en los labios del rey la jactanciosa pregunta, una voz del cielo anunció que había llegado señalado por Dios para su castigo. En un momento le fue quitada la razón que Dios le había dado, el juicio que el rey consideraba perfecto, la sabiduría de la cual se enorgullecía, desaparecieron y se volvió que el que antes era gobernante poderoso estaba loco, comía hierba como los bueyes y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como el águila y sus uñas como de aves. Durante 7 años, Nabucodonosor fue el asombro de todos sus súbditos. Al cabo de ese tiempo, la razón le fue devuelta y ahora, sí, mirando con humildad hacia el Dios del cielo, reconoció en su castigo la mano divina. Públicamente reconoció su culpa, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue devuelto. Y bendije al Dios Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Ahora era un rey sabio y compasivo. Al fin aprendió la lección que todos los gobernantes necesitan aprender, que la verdadera grandeza consiste en ser verdaderamente buenos. Oremos, por favor. Bendice, Señor, a todos los gobiernos de nuestro mundo, que por favor aprenda la lección de la verdadera grandeza, que consiste en ser verdaderamente buenos para con el pueblo. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, amiguitos. Bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Vamos a contar hoy una historia muy interesante. ¿Se acuerdan que habíamos hablado acerca del diluvio, cuando Noé bajó a la tierra, que ya había parado de llover y que estaba todo otra vez para iniciar la vida en la tierra? Bueno, Dios había puesto como señal el arco iris. Después de esto, Noé tenía 3 hijos con sus familias. Se distribuyeron en la tierra y empezaron a procrearse. Cada vez había más gente. Pero uno de los hijos de Noé
no amaba mucho a Dios. Este hijo, Cam, tuvo muchos descendientes, pero no querían obedecer a Dios y no querían seguir los consejos del Señor, y pronto se olvidaron de todas las cosas buenas que Dios había hecho por ellos y decidieron no vivir cerca de las demás personas que amaban a Dios. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no nos alejamos un poco y construimos nuestra propia ciudad, lejos de estas gentes? Entonces se movieron hacia otra llanura más lejos y empezaron a armar su vida lejos de Dios. ¿Saben que ellos empezaron a crear unos bloques de ladrillo? Y con eso hicieron sus primeros ladrillos y empezaron a tener una idea. Y dijeron, ¿saben qué? ¿Por qué no construimos una torre alta, 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 alta que llegue hasta el cielo? Y empezaron a hacer los bloques de ladrillo y empezaron a hacer una mezcla. Con esa mezcla unían un bloque con el otro y así empezaron a armar paredes. Y de esa manera empezaron a construir esta torre. Y ellos dijeron, vamos a construir una torre alta que llegue al cielo y de esta manera, si Dios manda un diluvio otra vez, nada malo nos va a pasar a nosotros porque nos podemos subir en esa torre altísima, altísima, altísima y no nos va a pasar nada. ¡Qué terrible que era esto! ¿Se acuerdan que les había contado que Dios había hecho una promesa? Y la promesa era que nunca más iba a destruir la tierra con agua. Y había puesto el arco en las nubes para mostrar que esa era la señal del amor de Dios. Pero estas personas no creyeron en lo que Dios les dijo. De manera que empezaron a construir esa torre alta, 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 alta. Un día el Señor dijo, algo vamos a hacer. Vamos a confundir las lenguas. ¿Saben? Cuando yo era niña siempre me preguntaba, ¿por qué hay tantos idiomas diferentes en el mundo? ¿Y por qué hay tantas razas diferentes? Hay africanos, hay americanos, hay asiáticos. Todas las personas son diferentes razas y vivimos en diferentes países y hablamos diferentes idiomas. ¿Saben? ¿Quieren saber cómo se iniciaron las diferentes razas? Hace muchísimos años atrás, cuando estas personas estaban construyendo la Torre de Babel y Dios dijo, vamos a confundir sus lenguas. Porque el plan de Dios era que todas las personas se desparramaran por diferentes lugares para mostrar el amor de Dios, para hablar del amor de Dios y del cuidado de Dios. Pero estos hijos de Cam, que no querían a Dios, querían hacer una torre alta y olvidarse del Señor. Entonces Dios confundió las lenguas. ¿Y cómo es eso? ¿Qué pasó? ¡Oh! Las personas que estaban en los pisos de arriba construyendo le pedían a los que estaban abajo, mándame un balde con agua, y otro decía, mándame un balde con cemento, pero no se entendían, porque los que estaban arriba decían, los que estaban abajo no entendían nada, oían que les estaban pidiendo algo, pero Dios confundió las lenguas y no se pudieron entender. Se armó tal confusión que se empezaron a pelear entre ellos y no podían seguir haciendo el trabajo. ¿Saben? La Biblia dice que a esa torre se la llamó Babel. Babel quiere decir confusión. Las personas estaban confundidas, se empezaron a pelear entre ellas y no pudieron seguir construyendo esa gran torre. Así que entonces se empezaron a separar por diferentes grupos. Los que hablaban la misma lengua se juntaron aquí, los que hablaban otra lengua diferente que estos no entendían, se juntaron en este lado, y así diferentes grupos se empezaron a formar. Y se tuvieron que separar. Así empezaron las diferentes lenguas y las diferentes razas. De manera que no pudieron terminar de construir esta gran torre, porque ellos no creían en la promesa que Dios les había hecho, que ese arco que iban a ver en las nubes, el arco iris, era una señal del amor de Dios. Dios quería que ellos se desparramaran por diferentes lugares y fueran a diferentes sitios para hablar del amor de Dios. Pero de esta manera se tuvieron que desparramar en diferentes lugares, con diferentes lenguajes, pero no estaban cumpliendo el plan de Dios. ¿Saben? Noé todavía vivió muchos años más después del diluvio, pero Noé amaba a Dios y estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pidiera.
Y Dios seguía amando a todas esas personas y de muchas maneras les demostró que los amaba. Pero de esa manera, después de esa torre, y ahí quedó esa torre que nunca la terminaron de construir. Estaba bien alta, pero nunca pudieron terminarla de construir porque no se entendieron entre ellos. Y así nacieron las diferentes razas y los diferentes lenguajes. Nunca nos olvidemos del amor grande de Dios. A pesar de que ellos no pudieron terminar su proyecto y se desparramaron por diferentes lugares, tenemos hoy la seguridad de que Dios ama muchísimo a los africanos, a los americanos, a los asiáticos, a los hindúes, a todas las personas de los diferentes idiomas y de las diferentes razas, porque nos ama tanto, tanto, que quiere estar cerca nuestro, salvarnos y ayudarnos. Nos despedimos, hasta la próxima, niños, y que tengan un hermoso día. Que Dios los bendiga. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.